Bien, saludos cordiales a todos los jóvenes que se conectan a esta nueva sesión del curso de Educación Cívica de la mejor academia del sur de Perú, la Academia Bryce. Bien, muchachos, nosotros seguimos trabajando esta parte que se llama participación ciudadana. Habíamos hablado de la iniciativa legislativa, de cómo se hacía un proyecto de ley. Habíamos hablado del referéndum, de los tipos de referéndum, y ahora nos corresponde hablar de la revocatoria. Entonces, dentro de los procesos de consulta popular, ya, dentro de los procesos de consulta popular, yo tengo dos procesos. O sea, le voy a preguntar al pueblo básicamente en dos procesos, el proceso de referéndum y el proceso de revocatoria. En el caso de la revocatoria, ya, en el caso de la revocatoria, le voy a preguntar al pueblo sí o no, o sea, si está de acuerdo o no está de acuerdo, ya. Le voy a preguntar al pueblo si está o no de acuerdo con la destitución de alguna autoridad local o regional. Entonces, lo que te dice aquí es que la revocatoria es una forma de control y cambio de las autoridades que no respetan los acuerdos básicos delegados por la voluntad popular. Entonces, por ejemplo, para el presidente de la República, para los casos de vacancia, ¿ya? Para los casos de vacancia son casos puntuales, ¿no? Establecidos en la ley. En el caso de las revocatorias no funciona tanto así. ¿Por qué? Porque en el caso de la revocatoria, ¿ya? En el caso de la revocatoria, las revocatorias se hacen o se pueden hacer, ¿ya? Se pueden hacer cuando el pueblo siente, ¿ya? Cuando el pueblo siente que las autoridades que ha elegido no han actuado de acuerdo a lo que se han comprometido, ¿no? Entonces puede ser deficiencia, tú los puedes revocar por deficiencia en el ejercicio de sus funciones, hasta por cuestionamientos de carácter ético. No se puede revocar al presidente de la República ni a los congresistas, ¿listo? Pero ¿a quién sí se puede revocar? Autoridades locales, regionales, elegidas por voto popular. Entonces, mira, puedes revocar alcaldes, regidores, autoridades regionales, y aquí estás englobando gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, que provengan de elección popular, incluso a los magistrados que provengan de elección popular, o sea, también se puede revocar a los jueces de paz, ¿ya? También se puede revocar a los jueces de paz. ¿Cómo se hace el proceso de revocatoria? El proceso de revocatoria necesariamente se inicia con la compra de un kit electoral. Entonces, ¿quién vende este kit electoral? OMPE. ¿Ya? El ciudadano va a OMPE y solicita, compra el kit electoral que vale más o menos 80 soles más o menos, ¿no? Porque la UIT ha variado. Es el 0,22% de la UIT, que ahora la UIT está en, si no me equivoco, 4.300. 4.300 por 0,022%. O sea, el 22% de la UIT es 94 soles. Ya, el 0,2 de la UIT es 94 soles. Hoy en día vale 94 soles el kit electoral. ¿Listo? Entonces, se compra el kit electoral, ¿ya? Se compra el kit electoral, le venden al ciudadano el kit electoral, y el ciudadano lo que hace es recoger firmas, ¿ya? Tiene que conseguir firmas. ¿Listo? Recoge las firmas de los adherentes. Claro, ahora la pregunta es, ¿cuántas firmas tiene que conseguir? Eh, hace años, ¿ya? Hace años, solamente te pedían en firmas, ¿ya? Hace años solamente te pedían, este, antes te pedían, por ejemplo, antes, vamos a poner así, antes, te pedían el 5% de firmas, ¿ya? Hoy en día, ¿no? Ahora, en la actualidad, ¿ya? Si quieres ponerlo así, ahora, en la actualidad, te piden el 25% de firmas del lugar donde vas a revocar, de la circunscripción, vamos a poner ¿no? Donde vas a revocar. Sea un distrito, ¿ya? Sea un distrito o sea una provincia, o sea, en el caso del gobierno regional, un departamento, ¿ya? 25% de firmas. ¿Listo? 25% de firmas. Pero ¿por qué antes era el 5 y ahora es el 25? Porque
No sé si ustedes recuerdan cuando Susana Villarán era alcaldesa de Lima. ¿Se acuerdan o no? Sí, profesor. Y Ya. Hubo una campaña, ya, hubo una campaña hubo una campaña para sacarlo, ¿no? Para sacarlo del cargo. Entonces, antes tú podías revocar así. El periodo duraba 4 años, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, ¿ya? Entonces el periodo duraba 4 años. Tú podías revocar el segundo y el tercer año. Cualquiera de los dos podías revocar. Y mira, juntaba 5%. Entonces, esto era más una persecución política, pues, ¿no? Porque los que perdían amenazaban a los gobernantes con revocarlos, con hacerle procesos de revocatoria. Entonces, como solamente pedían 5%, lo revocaban en el segundo año. Y si no lo lograban revocar al segundo año, lo hostigaba para revocarlo el tercero. Entonces, el alcalde nunca podía trabajar tranquilo, pues, ¿no? Porque estaba pensando en que lo van a revocar, lo van a revocar, ¿no? En el caso de Lima, se hizo una super campaña para revocar a Susana Villarán y Susana Villarán hizo su contracampaña, el famoso no. Y efectivamente no se revocó a Susana Villarán, pero se dieron cuenta que con ese dinero que habían gastado solo en un proceso de revocatoria que había sido fallido y que tenía posibilidad de que al siguiente año se hiciera lo mismo, se habían gastado el presupuesto para construir 10 colegios. Entonces no hay mucha lógica en eso, ¿no? No tiene mucho sentido que se vaya, que se vaya a gastar tanto dinero en algo que de repente ni siquiera se va a lograr. Por eso pusieron condiciones más fuertes para la revocatoria. Claro, hoy en día uno se pone a pensar y dice, bueno, sí, ¿no? En realidad está bien que tengan esas condiciones la revocatoria, ¿no? ¿O ustedes qué dicen? Ustedes dicen, no, ¿por qué tantos requisitos? ¿Está bien o está mal? ¿Qué dice? sí está bien, profe, porque Yo como al ser, no estoy, pero creo que estaría bien. al ser profe tantas firmas, representaría más a la sociedad y no a una minoría que está en contra por motivos políticos del gobernante, el que esté, independientemente si sea bueno o no. Claro, ¿no? Eso también. Entonces, es cierto que ahora los requisitos pues tienen que estar así. Ah, ya. Pero miren, eso también ya varió. O sea, esto ya no es así. Ya no puedes revocar el primer, el segundo y el tercer año. No, ahora solamente se revoca el tercer año, ¿ya? El tercer domingo de junio del tercer año del periodo, ¿ya? Para darle estabilidad pues a los gobernantes, ¿no? Entonces solamente se puede revocar el tercer año. Y a diferencia de los procesos anteriores, donde había elecciones complementarias, porque si revocabas en un lugar, obviamente alguien tenía que asumir el cargo, ¿no? Y así hacían elecciones complementarias. Ahora no, revocas y quien le sigue asume. O sea, si revocas al alcalde, asume el teniente alcalde. Si revocas al regidor, asume el accesitario y así sucesivamente. ¿Ya? Listo, entonces se recogen primero las firmas. Una vez que has recogido las firmas, las envías a RENIEC para que RENIEC valide las firmas. Entonces, RENIEC verifica las firmas de los adherentes. Pueden pasar dos cosas, que sí llegues a las firmas o que no llegues a las firmas. Si no completas, le comunican al ciudadano para que recoja más firmas. Si completan, ¿ya? Se emite constancia y se comunica a OMPE. ¿Cuántas firmas requieres? El 25% de los electores de la circunscripción. Ya está. Entonces, le comunicas a OMPE y OMPE tiene 30 días para verificar los requisitos formales, ¿ya? O sea, uno de los requisitos son las firmas, luego tienen los requisitos formales. O sea, los requisitos de identificarte como ciudadano, de decir por qué estás revocando, ¿no? ¿Cumples con los requisitos? Sí, se pasa al Jurado Nacional de Elecciones, que convoca la revocatoria y ahí se acaba el proceso. Si no cumples con los requisitos, se avisa al promotor para que regularice los requisitos. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de revocatoria.
¿Cuál es la finalidad entonces del proceso de revocatoria? La finalidad del proceso de revocatoria, ¿ya? La finalidad del proceso de revocatoria es básicamente, ¿ya? La finalidad del proceso de revocatoria es básicamente eh, darle al ciudadano la posibilidad, ¿ya? Le das al ciudadano la posibilidad de, le das al ciudadano la posibilidad de poder, ejercer, pues, un determinado control, fiscalización, ¿no? De las autoridades que está escogiendo, ¿ya? De las autoridades locales y regionales que está escogiendo. ¿Listo? Bien, ¿cuál ha sido, por ejemplo, en el caso de la revocatoria, vamos a ver este año a qué autoridades se va a revocar, pues, ¿no? Porque este año, este es el tercer año del periodo. ¿Listo? Ah, continuemos. Ahora, en el caso de la remoción de autoridades, porque también hay remoción, ¿ya? En el caso de la remoción de autoridades o funcionarios públicos, eh, la remoción sirve, ¿ya? La remoción sirve para, en el caso de la remoción sirve para, ya se terqueó esto. Bueno, fue Fochis. La remoción sirve para sacar a las autoridades, ¿ya? La remoción sirve para, ahora vamos a tratar de arreglar esto. La remoción sirve para sacar a las autoridades locales, si quieres llamarlo así, locales y regionales, si quieres ponerlo así, ¿ya? Pero elegidas no por voto popular, sino que son cargos de confianza, ¿ya? O sea, no autoridades locales y regionales, sino autoridades que han sido elegidas por cargos de confianza. ¿Y cómo funciona eso? O sea, por ejemplo, eh, el gobernador regional, ¿a quién elige de confianza? ¿Qué funcionarios de confianza tienen los gobiernos locales, el gobernador regional? Por ejemplo, este, tiene al, caramba, ya se terqueó esto otra vez. Fue Fochis. Cuando se ponen así. Ya, les decía que los funcionarios locales y regionales pueden ser removidos, ya. La remoción es diferente a la revocatoria. La remoción sirve para estas personas que no han sido elegidas por voto popular, o sea, que son cargos de confianza. Por ejemplo, en el caso de los gobernadores regionales, ¿a quién escogen? A los gerentes regionales. Igual los alcaldes escogen a los gerentes municipales. Entonces, a ellos se les puede revocar. Pero ¿cuántas firmas necesitas? El 50% de la población electoral del lugar donde vas a revocar. O sea, es un procedimiento un poquito más largo, ¿no? Brian dice, profesor, en el caso de los jueces de paz, suponiendo que solo existiera uno en Arequipa, ¿sería a nivel provincial? No, es que no se supone que hay uno. En cada distrito hay jueces de paz. O sea, cuando te dicen solamente jueces de paz, son los jueces de paz no letrados, o sea, los que elige el pueblo. ¿Ya? Cuando son jueces de paz, se refiere a los jueces de paz del lugar donde estás. En todos los distritos hay jueces de paz. Incluso en las urbanizaciones, en diferentes urbanizaciones, hay jueces de paz. Varios jueces de paz. En el caso del presupuesto participativo, ¿qué es el presupuesto participativo? ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto, chicos? ¿Qué entienden ustedes por presupuesto? Cantidad de dinero dado para cierta acción. Ya, puede ser. ¿Qué más entienden por presupuesto? Planifica cómo se va a dar. Es el dinero que tenemos. Dinero que tenemos. Puede ser.
planifica cómo se va a gastar el dinero que ha destinado el gobierno central para el gobierno local, Ya eso es más, en consenso con los grupos, organizaciones, gremios, grupos. claro, eso tiene un poco más, de lógica, ¿no? Eso tiene un poco más de lógica. Claro, el presupuesto participativo, ¿ya? El presupuesto participativo es una lista de gastos. O sea, un presupuesto es una lista de gastos. ¿Ya? Un presupuesto es una lista de gastos. Y esta lista de gastos se hace precisamente para poder organizarse y saber cuántos recursos se tienen, ¿ya? Cuántos recursos se tienen y cuánto se puede gastar. ¿Listo? O sea, si tú no tienes esa idea de cuánto puedes gastar, de cuánto presupuesto tienes, pues no funcionan las cosas en el departamento, en la provincia, en la región, incluso a nivel nacional, no funcionaría. ¿Listo? Entonces, el presupuesto participativo es un proceso, ¿no? Con varias etapas, donde la población y las autoridades deciden de manera concertada las acciones que se llevarán a cabo con los recursos disponibles para el año fiscal en curso. O sea, cuánto dinero tengo para gastar y en qué lo voy a gastar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quiénes pueden participar? ¿No? O sea, ¿y qué permite este presupuesto participativo? Permite pues que haya transparencia, que haya control por parte del ciudadano, que haya una modernización y la democratización de la gestión pública, que haya un fortalecimiento en la gobernabilidad, construcción de un capital social y obviamente que la ciudadanía participe, ¿no? ¿Cómo se hace este presupuesto participativo o qué fases tiene el presupuesto participativo? Tienes, por ejemplo, la primera fase que es la preparación, ¿no? Que comprende acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de los que participan, para que les puedan decir, por ejemplo, ¿no? Oiga, ustedes quieren proponer una obra, ¿no? Tiene que ser una obra que cumpla con los siguientes requisitos. Hoy en día el Ministerio de Economía, para que te dé dinero, ¿ya? Para que el MEF te dé dinero, para que puedas gastar el dinero, lo que hace el Ministerio de Economía es pedirte presupuestos por resultados, ¿no? O sea, que una obra tenga impacto en la sociedad y que sea positiva, ¿no? O sea, un buen análisis costo-beneficio. Entonces, todo eso hay que explicarle a las personas, ¿no? Por ejemplo, la persona dice, hay que poner arbolitos pues, en mi frontera, ¿no? ¿Y pues, para qué nos sirven los arbolitos en tu frontera? ¿Qué impacto tiene? ¿No? En mi distrito, por ejemplo, hay un espacio, un terreno baldío donde los borrachos se juntan a tomar, así que podemos hacer ahí una losa deportiva, un parque para que en vez de que estén tomando, los jóvenes hagan deporte. Análisis costo-beneficio, ¿no? Luego tienes a la concertación, que comprende las actividades de identificación y evaluación técnica de los proyectos, así como la concertación para la priorización, formulación de acuerdos y compromisos entre los agentes participantes, cuyos resultados constan en actas y se realiza en concordancia con la validación del plan de desarrollo concertado. Entonces, se ve qué tipo de proyectos hay, cuáles son más importantes, ¿no? Cuáles se van a realizar. Entonces, claro, la mayoría de personas siempre dice, no, el alcalde no trabaja por mi distrito, nunca sabemos nada del alcalde. Claro, sabrían algo de la municipalidad y qué es lo que va a hacer la municipalidad durante todo el año si participaran, ¿no? Si asistieran al presupuesto participativo. Luego viene la coordinación entre los niveles de gobierno. Implica acciones de articulación y consistencia de proyectos. Por ejemplo, yo necesito hacer un proyecto, no sé, estoy haciendo una vía que va a conectar, no sé, Narnia con muy, muy lejano. Entonces me comunico con el alcalde de muy, muy lejano para ponerme de acuerdo y decir, mira, tenemos este proyecto que está en el límite de los dos distritos y sería bueno que trabajemos en conjunto para desarrollarlo bien, ¿no? Luego viene la formalización, que considera las actividades para la inclusión de las prioridades concertadas en el respectivo presupuesto institucional y la rendición de cuentas sobre la ejecución, ¿no? Entonces, ya es como, como un proceso, un borrador, si quieres, o ya un informe final de qué es lo que realmente se va a hacer, ¿cierto? Luego tenemos a la llamada consulta previa, ¿ya? Tenemos a la consulta previa. Esta cosa también se ha puesto así. En el caso de la consulta previa sirve, ¿ya? La consulta previa sirve para preguntarles a las comunidades campesinas y nativas, ¿ya? Porque en el caso de la consulta previa, aquí es importante que tengan en cuenta que es
se trabaja con comunidades campesinas y nativas. ¿Ya? La consulta previa trabaja con comunidades campesinas y nativas. ¿Listo? La consulta previa trabaja con comunidades campesinas y nativas. En el caso de, de este tipo de comunidades, ¿ya? En el caso de este tipo de comunidades campesinas y nativas, tiene que ver básicamente, ¿ya? Con las acciones que toma el Estado frente a estas comunidades. ¿Ya? Tiene que ver con las acciones que toma el Estado frente a estas comunidades. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿no? Le permite a los pueblos indígenas dialogar con el Estado, buscando llegar a acuerdos sobre decisiones que afectan sus derechos colectivos, su existencia, su identidad cultural, su calidad de vida o desarrollo. Participar en la toma de decisiones que les permita acceder a mejores oportunidades, ¿no? ¿Cuándo les preguntas? Cuando se explotan recursos naturales en su territorio. O sea, van a hacer una explotación de recursos naturales en una comunidad campesina nativa, tienen que hacer consulta previa. Cuando se dan normas que los afectan directamente, cuando se hacen políticas públicas que busquen atenderlos entre otros. Por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no? Hay una campaña de vacunación, se tiene que ir, vacunar a la gente, tienen que hablar con las comunidades campesinas y nativas. O cuando se realiza una obra de infraestructura que cambiará su modo de vida, por ejemplo, una represa. ¿Alguna pregunta ahí? Dice, ¿el presupuesto participativo también puede ir a los colegios nacionales para una mejor infraestructura? ¿O eso tiene que ver no, eso tiene que ver con otros recursos, porque el tema de la educación lo ve directamente el gobierno regional. Entonces, habría que ver, porque el presupuesto participativo no solamente se hace en las municipalidades, ¿ya? Sino también se hace en los gobiernos regionales. ¿Listo? Y además el Ministerio de Educación del Ministerio de Educación destina fondos para el mejoramiento de las instituciones educativas. Depende mucho de la gestión también de los directores, les diré. Depende mucho de la gestión de los directores. ¿Alguna pregunta más, chicos? Aparte de las escuelas, ¿a qué otras instituciones no se les puede destinar apoyo con el presupuesto O sea, no es participativo? que no se les pueda destinar apoyo, pero ya hay personas directamente responsables. Porque si en el gobierno regional ven, por ejemplo, ¿no? Ha habido un sismo, no sé, se me ocurre ya, y un colegio está dañado, en el presupuesto participativo se incluye presupuesto para arreglar ese colegio, sí, sí se puede. Entonces, eh, no se priorizaría en caso aquellas instituciones que tengan ya alguien que pueda gestionar los recursos Claro, necesarios para solucionar claro. sus problemas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no va a sacar presupuesto participativo para la UNSA porque la UNSA tiene dinero de canon minero. Y el canon minero es para infraestructura e investigación. Entonces, por gusto, ¿no? Sí, pero Listo, muchachos. Entonces, hasta ahí vamos a cerrar esta grabación, ¿ya?